El Adoro Te Devote es una composición de Santo Tomás de un color muy personal. Es una composición poética dirigida al cuerpo de Cristo, la Eucaristía, que Santo Tomás probablemente usaba después de celebrar la Santa Misa. Todas estas obras poéticas dirigidas a la Eucaristía le merecieron a Santo Tomás el nombre de poeta del Santísimo Sacramento. Y por eso lo representamos a Santo Tomás con la Eucaristía en el pecho, que brilla. Algunos piensan que es un sol. Es la manera de distinguir la imagen de Santo Tomás en los templos. Esta obra fue compuesta, como todas las que compuso Santo Tomás, con mucha sabiduría, mucha inteligencia, con arte. Y entonces vemos allí una clara elección de los elementos que la componen. Como todas las obras de Santo Tomás, podemos descubrir entonces una estructura, y en primer lugar la podemos mirar desde sus elementos más exteriores. La composición tiene 7 estrofas, cada una de ellas tiene 4 versos, y estos versos están apareados porque riman de 2 en 2. Los primeros 7 pares o dísticos terminan en consonante y los últimos 7 pares en vocal. Esto sugiere que pasamos de algo más cerrado, más íntimo, más interior, a algo que se abre, y hay una expansión. En todo caso, hay un desarrollo. Otra cosa que podemos percibir analizando el texto de vuelta desde sus elementos más exteriores es el uso de los verbos. En la primera mitad predominan los verbos personales en primera persona del singular, en el indicativo. Adoro, creo, pido, no veo, confieso. Luego vienen unos verbos en el imperativo, la segunda persona, es decir, son peticiones. Haz, concede, purifica. Y en la última estrofa vuelven estos verbos en primera persona del singular, donde se dice que contemplo, oro, tengo sed. Todos estos verbos nos hablan de una relación entre dos personas, de una amistad íntima. E incluso, si los analizamos de manera explícita o implícita, ya lo tenemos en las primeras palabras de esta oración, adórote, es decir, el verbo se dirige al otro. Haz en mí, concédeme a mí, purifícame a mí. Entonces nos zambullen estos verbos en una relación íntima y cercana entre dos amigos. Santo Tomás entonces ya nos sugiere a este nivel más exterior, ya nos sugiere que aquí hay una vida compartida. Nos introduce y nos invita a compartir lo que él experimenta en la intimidad de su relación con el Señor. Ahora pasando a una consideración de los temas, el contenido de esta oración, podríamos decir que parte de la humildad. Esta humildad es la que Jesús alaba en el Evangelio, la de los pequeños. Cuando se goza y le dice al Padre que Él ha ocultado estos grandes misterios a los que se creen sabios y entendidos y la ha manifestado a los pequeños. Y entonces Santo Tomás va no solamente a aceptar, sino que se va a alegrar en los límites, en su pequeñez ante el misterio, en los límites de su inteligencia. Va a decir que la realidad está oculta, que se le ofrecen figuras, que los sentidos no pueden abarcarla. Y entonces aparece el creer. El creer es una forma de conocimiento propia de los pequeños. Los pequeños no ven, no acceden inmediatamente a la verdad, tienen un conocimiento en esto más imperfecto, objetivamente hablando, y sin embargo es un conocimiento muy rico por la relación personal con otro, porque todo lo que conozco viene de otro, me es dado por otro. Y esta es una clave del creer.
que implica un don. Es abrirse a un conocimiento que solamente puedo recibir por don. Y entonces los límites, no solamente de mis sentidos y mi inteligencia, los límites no son un límite para esta verdad que viene dada. Y en esto se alegra Santo Tomás y alaba a Dios en esta oración. No puede callar lo que le es dado. Por eso hay una adhesión a estos límites como algo necesario, algo hermoso para poder recibir lo que excede su capacidad y ponerlo en una comunión mucho más honda, mucho más verdadera con esta persona que lo sobrepasa. La fe es caracterizada en esta oración por aquello que se oye, por lo que se dice, por la palabra del otro. Pero una palabra que es más verdadera que cualquier otra cosa. Por la inteligencia, el conocimiento, lo que ve que nos habla. Y entonces Santo Tomás acude a dos testigos. Dos hombres que creyeron más allá de lo que vieron y que fueron objeto especial de la misericordia de Jesús. Uno de ellos, el ladrón, o el buen ladrón como le llamamos, ve a Jesús que está muriendo, está padeciendo, está completamente despojado de todo, parece un fracaso, y está en ese momento, poco visible su realeza, este hombre lo llama rey, le pide estar con él en su reino. Y él, que no tiene nada, sino su pecado que lo ha llevado a la muerte, tiene sin embargo esa fe. Y esa fe le abre el paraíso. El otro testigo es el apóstol que lleva el mismo nombre que Santo Tomás. Este apóstol que no tiene siquiera la fe en el resucitado. Jesús lo va a buscar en un acto de misericordia que nosotros celebramos ahora todos los años, primer domingo de Pascua, el domingo de la misericordia. Seguramente Tomás, nuestro santo, se vio habitado por esta experiencia del apóstol, de esta incredulidad que da paso a la fe, y de esas palabras que arranca a Jesús: bienaventurados, felices, los que creen sin haber visto. Allí con estos dos testigos, el primero podríamos decir que lo ve a Jesús en el paraíso, el último de los apóstoles que lo ve resucitado. Allí, en esta tensión entre el creer y el ver, hasta ahí llegamos en esta primera mitad de esta oración. Y en ese momento irrumpe el primer pedido, que llama la atención, porque el primer pedido es: haz que crea siempre más. No solamente el conocimiento que Jesús nos da es gratuito y es un don, sino que el mismo creer es un don de Jesús. Haz que crea siempre más. Haz que espere en ti y que te ame. Es decir, una fe viva, una fe que es principio de la vida de Dios en nosotros. A continuación vienen las estrofas 5 y 6, vienen dos cosas que la fe puede ver. Ya no se habla de la fe de manera explícita, pero la fe puede ver en la muerte la vida. Y la fe puede ver en la sangre la pureza, lo que lava. En primer lugar, esa muerte, dice acá el poeta del Santísimo Sacramento, es pan vivo. Esa muerte da vida. No solamente se habla de la vida que puede dar a nuestra carne con la resurrección, eso no se señala, se habla más bien de la vida del espíritu. Y se usa la palabra de San Agustín, la mente, que es la parte superior del alma, la inteligencia y la voluntad. Este alimento y la muerte como alimento, la muerte ofrecida por Jesús voluntariamente, nos trae entonces esa vida del alma. Y luego en la estrofa 6 se habla de un pelícano.
Para los medievales, el pelícano era ese animal que alimentaba a su cría hiriéndose el pecho y al menos les abría el apetito con su propia sangre. Hoy sabemos que esto no es así, pero ciertamente que Jesús se comporta de esta manera, porque nos alimenta con su sangre. Y sin embargo, lo de alimentar aparece en la estrofa quinta, en esta estrofa sexta hay una transición y la sangre ya no es solo la que alimenta, sino la que lava y quita el impedimento para la unión con Dios, que es el pecado. El pecado y sus consecuencias. Y dice de manera muy provocativa que una sola gota es suficiente para borrar el pecado de todo el mundo. Y como le gusta decir a Santo Tomás, al comentar la Escritura, por ejemplo en la primera carta de Juan, donde se dice que la sangre y la expiación obrada por Jesús es suficiente para todos los pecados del mundo, dice Santo Tomás, y de muchos mundos o infinitos mundos si existiesen. En la séptima estrofa reencontramos estos verbos en primera persona del singular: veo, oro, tengo sed, e incluso soy feliz o soy bienaventurado, o que lo sea. Y estos verbos y estas obras, estas actividades espirituales del corazón, brotan de la acción de Jesús. Se le ha pedido y ahora entonces va a ser una actividad que es obrada por ambos. Y estamos en esta última estrofa en un ambiente de no solamente mucha intimidad, sino de mucha comunión, de la vida propia de Dios, donde hay bienaventuranza, donde hay ver cara a cara, donde hay sed, donde hay pedir, donde hay ver. Un ver que es en medio, todavía se habla de lo velado, de lo que todavía no se ha revelado completamente, pero un ver que abre a ese ver definitivo en el cielo. Y entonces resulta que entre la fe, que es ese ver oscuro, y el ver cara a cara, hay una mayor continuidad que entre lo que nosotros vemos acá con evidencia y esa evidencia que tendremos en el cielo. La fe da paso a la visión, la esperanza da paso a la posesión, y el amor de esta vida da paso al amor en su consumación. Y así vemos cómo en las estrofas anteriores se habla de lo que sucedió en el pasado, con esos testigos, con la muerte de Jesús, con su sangre, lo que está sucediendo ahora, con la fe, la esperanza, la caridad, la purificación, la adoración. Y en la séptima estrofa aparece lo que sucederá en el futuro, que está presente en la Eucaristía. Nos alimenta no solamente con lo que ha sucedido, lo que está obrando en nosotros, sino que nos pone en tensión hacia el Señor y el encuentro definitivo con Él. Y esta es la mejor manera, la manera más verdadera, como señala en esta oración tan íntima y personal Santo Tomás, para llegar a esa visión a rostro descubierto.